Capítulo 5. ¿Quién es ese que llora? Es ahora o nunca, me decía a mí mismo en nuestros días felices. Por momentos era consciente de que todo era demasiado bueno y no podía durar, que era muy frágil y efímero. No quería que se me escurriera entre los dedos y, al final, eso fue lo que sucedió. Cuando te conocí, todavía estaba metido en todo ese rollo que se había generado a partir de la publicación de mi libro. Ese éxito que me dio visibilidad y me hizo salir a la calle. Pero antes de eso, mientras escribía desde el abismo, me había pasado los años viviendo entre fantasmas, rodeado de mis personajes, exorcizando todos mis demonios, que eran un montón, excepto por la escritura. No me gustaba mi vida ni lo que sentía, y no veía ninguna chance de que eso cambiara. Un poco como me sucede ahora, con la diferencia de que en este momento el único fantasma que me acecha eres tú, y lo adoro. Me gusta escribirte. No conocer a mi padre o a mi progenitor, para decirlo como se debe, me marcó desde la infancia, sobre todo por la historia que había detrás. No fue fácil aceptar que por haberse embarazado de mí, la vida de mi madre se transformó primero en un infierno y luego, cuando mi abuelo la obligó a casarse con Tomás, en un padecimiento casi continuo. Cuando pienso que ella tenía apenas 16 años, me da una lástima tremenda. Aunque mi madre jamás me culpó por su sufrimiento, al contrario, siempre dijo que yo fui su alegría, el motivo para seguir viviendo después de que Frank, alias mi padre, se fuera de un día para el otro, cuando ella quedó embarazada. Esa desaparición fue muy dramática, porque parece que estaban muy enamorados, y a pesar de que eran muy chicos, mantenían un romance clandestino de casi 2 años. Ella asegura que él también la amaba, y que se debe haber asustado con lo del embarazo, y por eso prefirió huir. Yo dudo de ese amor porque se fue sin decir ni una palabra y nunca más se comunicó con ella ni lo intentó. Fran sabía que estaba embarazada. ¿Cómo pudo dejarla y que no le interesara la suerte que iba a correr la chica a la que decía amar y su hijo? Podía haberla buscado algunos años más tarde. También podía haber buscado de mí. Hay cosas que a los 19 años no se sabe, pero que a determinada edad comienzas a comprender. Cuando se fue dejó una nota en la que les contaba a sus padres lo que había pasado con la hija del patrón. Les pedía perdón y les decía que no podía hacerse cargo del niño, que iba a nacer, pero no les dijo a dónde se marchaba. Esta historia pude reconstruirla poco a poco, y no hace mucho, porque al tiempo de que yo naciera, mi madre se casó con Tomás y vinimos a vivir a la ciudad. Ella siempre me dijo la verdad, hasta donde pudo, que Tomás no era mi padre y que se había quedado embarazada de su novio de la juventud. Pero yo no supe que mi progenitor era el hijo de los caseros del campo, ni el modo en que se habían dado las cosas hasta que fui adolescente. Cuando mi madre me contó cómo había sucedido todo, pude comprender por qué la madre de Frank, o sea mi abuela paterna, me trataba con tanta ternura cada vez que íbamos al campo. Entendí por qué muchas veces la descubría mirándome sin pronunciar una palabra, entre conmovida y preocupada. Además, yo me parezco mucho a mi padre. Basta ver las fotos que andan circulando en la web para comprobarlo. Ante la insistencia de mi madre, algunos años después los padres de Frank, o sea mis abuelos, le dijeron que él estaba viviendo en otro país. Luego ella lo vio en una revista y así fue como supo que se había casado y que se había transformado en un artista con cierto reconocimiento. Más adelante, gracias a internet o por culpa de internet, se enteró que había tenido hijos, que había ganado premios y esas cosas. Un par de veces le pregunté a mi abuela por él, y ella me contó cosas de cuando era chico, lo que le gustaba comer o hacer, pero es demasiado amorosa en su relato, y a mí eso me pone nervioso. Habla de su hijo como si hubiera sido una buena persona, algo que resulta intolerable. Frank me parece una porquería de ser humano. Alguna vez se lo dije a mi abuela, y enseguida me arrepentí. Tú la conociste. Es una mujer muy buena y humilde, temerosa, y el tema de su hijo la angustia, sobre todo cuando me escucha hablar pestes de él. Según tengo entendido, Frank nunca volvió al país, ni siquiera pudo venir cuando sorpresivamente murió su padre. Alguna vez ellos viajaron a verlo, pero mi abuela no quiere ni mencionar el tema porque dice que al patrón, o sea, a mi abuelo materno, no le gustaba que yo anduviera preguntando y ellos hablando. Ella y su marido solos respetaban y obedecían a mi abuelo en todo,
sino que además le tenían un temor reverencial. Imagínate que aunque ese viejo de pota ya está muerto hace varios años, mi abuela cada vez que lo menciona hace la señal de la cruz. Yo hace rato que dejé de preguntar por mi progenitor y su historia, ya no me importa. No quiero saber nada de ese tipo. Aunque puedo entender que tuviera miedo de enfrentar a mi abuelo. Encararlo nunca fue fácil para nadie y me imagino lo que debe haber sido para él, con solo 19 años y siendo además el hijo de los caseros. Parece que cuando mi abuelo se enteró de que su hija adolescente estaba embarazada y ella confesó de quién, él lo buscó a Fran directamente para matarlo. Mi madre era tan inocente o ignorante que cuando no tuvo su periodo no sospechó nada, hasta que empezó a sentir mal, a tener náuseas y vomitar, y entonces mi abuelo llamó al médico. Así fue como se enteraron los dos, mi madre y mi abuelo, del embarazo de 4 meses que portaba la niña a la casa. No sé qué hizo Fran para salvarse, y tampoco cómo hicieron él y mi madre pero lograron verse una vez más, en la que decidieron que al día siguiente él le pediría la mano de ella a mi abuelo. Si mi abuelo no los autorizaba a casarse, estaban dispuestos a escapar juntos. Nada de eso pasó. Mi madre se quedó esperando la aparición de su novio, que jamás llegó. Cuando fue a buscarlo, la madre de él estaba llorando y le mostró la nota que Fran les había dejado, en la que no había ni una sola palabra para ella, su supuesta amada. Mi madre sintió que el suelo se disolvía a sus pies. De todas maneras, sabía que mi abuelo jamás iba a admitir que su hija fuera la esposa del hijo de los caseros, pero estaba dispuesta a dejarlo todo y escapar. Ella asegura que lo hubiera hecho. Mientras mi madre fantaseaba con seguir adelante con su historia de amor, su padre ya había decidido su destino. La mandaría a pupila a un colegio en las sierras para que terminara el año escolar y allí tuviera al niño o niña, mientras él se ocupaba de buscar un candidato para casarla. Así que mi madre fue poco menos que echada de su casa y encerrada con las monjas, hasta que el embarazo llegó al término. ¿Te lo imaginas? Una niña de 16 años, abandonada por el chico que amaba, lejos de su familia y amigas, sola, metida a la fuerza en un colegio y esperando un bebé. Un horror. Mi madre dice que al principio lloró mucho, pero que luego una de las monjas le explicó que sus emociones le llegaban al bebé que tenía en la panza, que si ella lloraba, su bebé lo sentía. Por lo que de ahí en más se obligó a contener sus emociones y a buscar fuerzas para seguir adelante por su hijo. No quería hacerme ningún daño, más que el que estaba segura ya me habían hecho. Por el contrario, quería cuidarme como ella nunca había sido cuidada. Yo era el hijo de su amor. Además, hay que tener en cuenta que ella había perdido a su madre cuando era muy pequeña. Lo cierto es que empezó a vivir para y por su bebé. O sea, por y para mí. Menuda carga. Siempre esperó que su amado volviera a buscarla. Mantuvo esas esperanzas hasta hace un tiempo, cuando se enteró de que Fran había muerto. De modo que soy oficialmente huérfano de alguien que nunca me reconoció ni me quiso. Con todo esto que estoy escribiendo y que de algún modo ya te conté, creo que queda más que claro por qué soy como soy, ¿no? Hijo de una madre niña que lloró durante meses y que después transformó a su niño en objeto de atención desmesurada. Al poco tiempo de que yo nací, mi abuelo le comunicó que ya había encontrado a la persona que podía ayudarla, casándose con ella y aceptando a su hijo, o sea, a mí, como propio. El elegido para ocupar el puesto de marido y padre era Tomás, que había sido un socio de mi abuelo en algunos negocios y que en ese momento trabajaba de él. Doblaba a mi madre en edad y era un tipo codicioso e interesado básicamente en el dinero y en la posición social que podía aportarle el casamiento, algo que le importaba sobremanera porque le encantaba hacer alardes. Mi madre asegura que lo mejor que le podía haber pasado hubiera sido quedarse conmigo, solo los dos, y no haber sido obligada a casarse con un hombre al que jamás quiso. Pero mi abuelo fue intransigente y la hostigó con la culpa por el daño que había causado a la familia y por lo que iba a significar para mí crecer sin padre y sin apellido. De modo que ella terminó haciendo lo que él le ordenaba y se casó con ese sujeto soberbio y despectivo. Cada vez que Tomás hablaba era para denigrarnos a mi madre o a mí, o para hablar mal de otras personas. Para él todos eran estúpidos, incapaces o medio delincuentes, excepto él, que sabía y entendía de todo, un engaño hecho persona y el mayor oportunista del mundo. No solo no lo quise, sino que llegué a detestarlo.
A Tomás no le importábamos, ni mi madre ni yo. Le interesaban un comino nuestros sentimientos, o si lo queríamos o no. Para él lo único que le contaba era mi abuelo. Quería quedar bien con el patriarca y por eso lo dejaba manejar a su antojo todos los hilos de la familia, con el único fin poder seguir viviendo rodeado de comodidades en una gran casa, conduciendo un auto lujoso y haciendo alardes de la fortuna e influencias de su círculo de conocidos, donde todos eran tan pedantes como él. Por suerte, no tuvimos que padecerlo demasiado. En cuanto mi abuelo murió, mi madre le pidió el divorcio, asunto que Tomás negoció exigiéndole una considerable suma de dinero. Mi madre compró su libertad y pagó para sacarse de encima a ese miserable, e hizo muy bien. Que Tomás se fuera de la casa y no saber nunca más de él fue un alivio para todos. ¿Sabes lo que descubrí cavando? Que la mayoría de las personas mienten y engañan. Aunque no creo que pueda considerarse un tesoro y tampoco tuve que cavar demasiado para andar con eso, entendí además que eso que llamamos amor, que debería ser algo bueno y darle a nuestra vida una intensidad única y un porqué, un verdadero significado, puede ser una experiencia desastrosa llena de disputas, malentendidos y dolor. Me refiero no solo a la relación de mi madre y Fran, sino también a las relaciones de padres e hijos, con el cuento de que es por el bien de los hijos, los padres hacen cualquier cosa. El amor debería triunfar y sin embargo la mayoría de las veces no puede dar batalla. Pierde ante los obstáculos cotidianos, se debilita en las luchas de poder y cae en la arena, derrotado. Otras veces sucede lo que nos pasó a nosotros, o a mí, porque en esto estoy solo, lo tienes todo. El amor viene ganando y ¡paf! Tienes que renunciar a él. Quiero que lo sepas ahora. Eso no va a suceder, ¿lo entiendes? Me niego. Tuve que renunciar a ti. Debo soportar no tenerte, abrazarte, escucharte, pero no renunciaré a nuestro amor. Es una decisión. Esta semana llovió casi todos los días, así que el pobre Larry se perdió varios paseos. Nos vimos apenas 3 veces, que para nuestro régimen de visitas es muy poco. Hoy salió el sol, y aunque está bastante frío, dimos una vuelta muy larga. Me estuve acordando de los paseos que daba con los perros cuando era pequeño e iba al campo. Eran 2, una perra y un perro, y me seguían a todos lados, a los corrales, al río, a ver a los caballos. Cuando entraba en la casa se quedaban cerca de la puerta, en la galería, esperando que yo volviera a salir. Podían pasar horas sin moverse. Sí, y al igual que hace Larry, según David. Se ve que es una costumbre perruna. Cuando la perra tuvo cachorritos, yo estaba encantado, especialmente con uno. Peludo como todos los demás, pero con una mancha negra en el ojo que lo hacía parecer un pirata. Obviamente ese fue el nombre que le puse. Yo quería llevarme pirata a nuestra casa de la ciudad, que fuera mío, y se lo pedí con mucha insistencia a mi mamá. Más que pedirle, se lo rogué. No tenía hermanos y vivía en ese lugar enorme y silencioso, rodeado de adultos. Realmente deseaba con toda mi alma tener una compañía. Pirata, además, era adorable. Mi madre estuvo de acuerdo, así que trató de convencer a mi abuelo, pero para variar, él me lo negó. De ninguna manera, esta casa no es para animales. Que se deje de caprichitos el muchacho. Los animales se quedan en el campo, que es donde deben estar. El muchacho, o sea yo, tenía 8 años. Mi madre le pidió entonces a mi abuelo que dejara a Pirata en el campo para que yo pudiera verlo cada vez que íbamos y él aceptó. Pese a que no era lo que yo le había pedido, mi mamá hizo énfasis en lo importante que era para Pirata quedarse con otros perros y estar en un lugar tan grande como donde podía correr a sus anchas. Me convenció de que era realmente algo bueno. De todos modos, me la pasaba pensando en mi perro, tanto que empecé a querer ir al campo todos los fines de semana, solo para estar con él. Los dos nos poníamos locos de alegría al reencontrarnos. Él me hacía un montón de fiesta y yo lo abrazaba emocionado. Hasta que un día fuimos al campo y Pirata ya no estaba. Uno de los peones me dijo que mi abuelo había dado la orden de regalarlo porque según él rompía los alambrados y corría a las gallinas. Recuerdo mi desesperación cuando no lo encontré, mi tristeza y desconsuelo, y lo mucho que odiaba a mi abuelo y también a mi mamá, a la que consideraba su cómplice. Estuve varios días desconsolado, casi sin hablar, sintiéndome el niño más desgraciado del mundo. Me costó mucho superar esa pérdida. Desde ese momento, seguí queriendo a los 2 perros del campo hasta que fueron viejitos.
pero nunca más volví a encariñarme con otro animal hasta ahora, que con tus delirantes encargos me obligaste a acercarme a Larry. Ya nos entendemos con solo mirarnos. Me animaría a asegurar que él percibe mis estados de ánimo y cuando estoy muy triste, sabe cómo consolarme. También me ayuda a desviar mis pensamientos, a ubicarme lejos de mí mismo. Lo más loco de todo esto es que hoy, en el parque, yo estaba recordando a Pirata y las maldades de mi abuelo y él empezó a hacer algo que no lo había visto hacer jamás. En un momento, después de correr, se puso a escarbar sin parar. ¿Estás buscando un hueso, amigo?, le pregunté, ¿o estás cumpliendo las instrucciones de Natalie? ¿Tú sí entiendes eso de que el tesoro es cavar? Por ahora no habla, pero lo intenta, te lo aseguro, ya que mientras seguía cavando a toda velocidad con las dos patas, comenzó a lanzar aullidos como un lobo. Con tanto amor animal recuperado y considerando que en este momento me llevo mejor con Larry que con nadie, la gran noticia es que estoy pensando en adoptar un perrito. Es algo que tú y yo conversamos y no sé por qué no lo hicimos. Creo que porque no tuvimos tiempo, pero lo haré, también dedicándotelo a ti porque sé que te hubiera encantado. Recibí un llamado de tu madre. Puede sonar egoísta y muy probablemente lo sea, pero me cuesta mucho hablar con cualquiera de tu familia, y especialmente con ella. Me destroza escucharla, verla. Su cara se ha transformado, su sonrisa, antes tan plena, ahora parece una mueca. Le ha quedado el gesto pero vacío. En verdad, todos estamos transformados. A tu padre se le cayeron los años encima. La última vez que lo vi, no pude dejar de compararlo con Eric. Tiene la misma mirada de espanto. Las pocas veces que nos hemos encontrado, no sé qué decirles ni de qué conversar con ellos. Todo me resulta demasiado superficial. Preguntarles cómo están es un absurdo. Basta verlos para entender que están destrozados como yo. Al hablar por teléfono cumplimos como pudimos con las formalidades hasta que tu madre me dijo: Oscar, no me animé a preguntarte hasta ahora, pero ¿qué has hecho con la ropa de Natalie, con sus cosas? Siguen estando donde estuvieron siempre, la ropa colgada en los armarios o doblada en los cajones, sus pinceles, cuadernos y libros en su sitio, todo está tal y como ella lo dejó. Espero que no te moleste, pero quisiera tener algunas fotos que Natalie se llevó a casa, de cuando era pequeña, me dijo tu madre con toda la suavidad del mundo. También alguna prenda que tenga su olor, porque sabes, los días pasan y me cuesta cada vez más recordar a la Natalie anterior a la enfermedad. En mi mente la veo siempre enferma, delgada. Necesito recuperar a mi hija tal y como fue antes del cáncer. Creo que su perfume, el aroma tan dulce que emanaba me la puede traer de nuevo. No quise decirle que eso era imposible, que no había modo de recuperarte. Puedes venir cuando quieras y llevarte lo que gustes. Esta es tu casa también, le dije en cambio. Entiendo perfectamente lo que dices de los recuerdos, que se vuelvan borrosos, sesgados. A mí me pasa lo mismo. Hubo un silencio breve, no lo pensé demasiado y le dije: ¿qué te parece si mañana almorzamos juntos? Puedo preparar la sopa de cebolla que hacíamos con Natalie, tu preferida. Y también puedes ayudarme a sacar su ropa y cosas de los armarios y cajones. Es algo con lo que David me insiste hace rato, pero es evidente que no puedo hacerlo solo. ¿En serio lo dices?, me preguntó tu madre algo asombrada. ¿Estás listo? O mejor dicho, ¿estamos listos? No lo sé, pero podemos intentarlo. Eso que dices de intentarlo está muy bien. Estoy yendo a un grupo para la gente que perdió a sus hijos, porque con mi marido casi no puedo hablar de Natalie. Se quedó mudo. No pronuncia palabra y yo necesito hablar de ella, nombrarla. El grupo me está ayudando. Ya no te digo a superar su muerte, porque sé que eso no sucederá jamás, sino a seguir viviendo. Están mis otros hijos y creo que no es justo que además de haber perdido a su hermana también pierdan a su madre. Bueno, nada, que en el grupo insiste mucho con eso de hacer lo que podamos. Y es lo que haremos, querido mío. Lo que podamos. Nos vemos mañana, respondió tu madre. Antes de despedirse me preguntó si podía venir con tu hermana y por supuesto que estuve de acuerdo. Debo contarte acerca de la ceremonia del adiós. Fue espantosa y a la vez liberadora, porque después de que pasaron varios días me di cuenta de lo duro que había sido vivir rodeado de tus cosas. Este vacío es horrible también, pero me ayuda a comprender que ya no estás y no volverás. Antes sentía que en cualquier momento podías abrir el armario para ponerte uno de tus vestidos, sentarte a escribir en tus cuadernos y darme un beso. El día que nos ocupamos de tus cosas ya comenzó para mí.
con una enorme melancolía por culpa de la sopa de cebolla. Durante este tiempo estuve comiendo solamente para cubrir mis necesidades vitales. No tenía nada de ganas de cocinar. Alguna vez preparé para David y para mí un risotto, pero lo hice de memoria, sin poner ningún interés especial en el asunto. Cocinar esa sopa fue traerte, nos recordaba riendo en la cocina. Y como me gustaba molestarte cuando tú hacías uno de tus 1001 trucos para no llorar al cortar la cebolla, fue muy triste estar solo. Al rato de haber empezado llegaron tu madre y tu hermana. Les costó bastante entrar en el departamento. Estar aquí sin ti, tratar de no llorar, pero fue inútil. Preparamos la mesa, almorzamos y conversamos como pudimos, pero los tres sabíamos para qué nos habíamos reunido. En algún momento les indiqué a tu madre el cajón de tu escritorio donde guardaba las fotos y la dejé sola, mientras que con tu hermana fuimos al dormitorio para empezar a sacar tu ropa. Cuando tu hermana vio tu libro en la mesa de luz y encontró tus ridículas pero adorables pantuflas con forma de unicornio debajo de la cama, quiso ahogar un sollozo pero no pudo. ¿Por qué tienes estas cosas todavía dando vueltas por aquí? ¿Por qué no las quitaste? Casi me suplicó. No lo sé, necesitaba dejar todo tal como estaba. Seguir jugando con la idea de que una mañana me iba a despertar del mal sueño y Natalie estaría durmiendo a mi lado. Tu hermana me abrazó. Yo al principio me quedé tieso, pero después también la abracé y los dos lloramos un rato. Si seguimos así no vamos a poder hacer nada, me dijo. Apenas logramos recuperarnos. Sí, e imagínate lo que nos diría Natalie si nos viera hechos un trapo. Es como si la estuviera escuchando. Pero ¿qué les pasa a ustedes dos? Déjense ya de lagrimitas y hagan algo. Que el movimiento se muestra andando. Pudimos reírnos y también acordar lo que íbamos a hacer con tus cosas. Creo que a las amigas de Natalie les gustaría tener algo de ella. De hecho me contactan a menudo para ver cómo estamos, para conversar. No quieren perder el contacto, dijo tu hermana. Todo lo que es inconfundible, lo que tiene el sello de Natalie, podemos conservarlo. Algunos de nosotros u ofrecerlos a sus amigas. Y lo demás, tal como le hubiera gustado a ella, podemos donarlo. ¿Te parece? Me preguntó. Sí, me parece perfecto. Las horas que siguieron tratamos de ser eficientes, aunque por momentos fue difícil. Cuando tu madre se nos unió, al principio fue peor, le temblaban las manos. Es que oler tu inconfundible perfume, encontrar algunas de tus camisetas preferidas y tus tan queridos cuadernos hicieron que los recuerdos nos lanzaran puñetazos al estómago. Los tres sabíamos que nos enfrentábamos a la irreversibilidad de tu ausencia y también que con lo que estábamos haciendo nos desprendíamos de parte de tu vida y tu historia. Pero fue tu madre quien nos rescató de este laberinto de emociones y sueños perdidos. Cuando ayer comenté en el grupo del duelo lo que íbamos a hacer hoy, escuché muchos testimonios de otros que ya pasaron por esta situación, nos dijo. Me ayudaron a entender que el legado que Natalie nos dejó no se limitaba a una caja repleta de cosas, a sus objetos personales. Ella era mucho más que todo eso. Ella era su generosidad, su sentido del humor, sus abrazos. Es lo que va a vivir en nosotros y que debemos tratar de conservar para siempre. Tienes razón, mamá, dijo tu hermana abrazándola. Y yo también asentí con la cabeza. Oscar, ¿puedo poner música? Creo que a Natalie le gustaría estar presente de esta manera, agregó después. Por un momento no supe qué responder. No sé si te lo había dicho, pero desde tu muerte, que casi no puedo escuchar música. Me pone en un estado muy vulnerable y acongojado. Traspasa las barreras de mi conciencia y me lleva a un lugar donde el desamparo que siento es total. Ni hablemos si son algunas de nuestras canciones o si la letra se refiere al amor. Y eso que siempre pensé que no podía vivir sin música. Espero aguantarlo. Hasta ahora no he podido, respondí, pero pon lo que quieras. Si no lo aguantas lo quito y listo. Pese a mis temores pude soportarlo bien. Tu hermana puso Give Me Love, uno de tus temas favoritos, y fue triste pero muy hermoso. Pareciera que estoy volviendo a la música, aunque todavía no he vuelto a la vida. ¿Crees que eso sucederá algún día? Entre otras cosas, tu madre y tu hermana se llevaron los cuadernos de tu infancia, esos que tienen dibujados en las portadas corazones rosas, flores, cielos, autorretratos y carteles que advierten muy confidencial, no abrir por nada del mundo. Yo me quedé con lo demás. Me acuerdo cuando te mudaste aquí y empezaste a sacarlos de las cajas, también el momento en que me extendiste el cuaderno que habla del comienzo de nuestra historia. En la tapa habías escrito en letras muy cuidadas: pase lo que pase, esto es.
Recuerdo mi emoción, los besos que nos dimos, como dejamos todo como estaba y nos lanzamos uno en los brazos del otro. Cuando tu madre y tu hermana se fueron, me quedé un largo rato leyendo, mirando fotos, hasta que sin pensarlo demasiado, me puse de pie, busqué algunas de tus cosas y te armé un pequeño altar. El hombre que no cree en nada hizo eso. Es que no puedo soltarte, perderlo todo. Ahora el cuaderno con nuestra historia está junto a tu cepillo, que aún tiene enredado alguno de tus pelos rubios, tu perfume, el librito de poesías de Alejandra Pizarnik, las cartas de tarot con ilustraciones de pintores que te compraste en el museo y que te empeñaste en aprender a tirar para conocerte el futuro, tu anillo enorme con la piedra negra, algunas de tus fotos y una en la que estábamos abrazados, mirando hacia adelante, cuando todo era futuro. Puedo escuchar el tono alegre de tu voz diciéndome: no llores, mi amor, no estés triste. Pero ¿cómo se hace? Justamente eso no me lo has enseñado. Anoche tuve una larga conversación con Sin Alma. ¿Se puede llamar conversación a un chateo? Da igual, esa chica no está bien. Al principio me irritaba un poco su enojo. Ahora que voy conociendo más su historia, comienzo a entenderla. Me gustaría que leas lo que te voy a contar y opines. Vamos, esfuérzate un poco. ¿Saliste ya de tu espiral de autocompasión? Si no lo hiciste todavía, quiero que sepas que conozco perfectamente de qué se trata todo ese amor por la autodestrucción y la cobardía de no querer seguir adelante. Es mucho más fácil hundirse. Hola, ¿qué tal? Qué buena manera de empezar una conversación. Sobre todo me gusta cómo empatizas con lo que le sucede al otro y le das ese empujón que le faltaba para salir al precipicio. Eres una verdadera samaritana, Sin Alma. Si yo comienzo a hablarte de lo maravillosa que es la vida, ¿tú me responderías? Me haces reír, vamos. Déjate de ironías y hablemos de barcos hundidos, que es nuestra especialidad. Hoy en clase explicaron cómo se siente la gente que padece anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. ¿Te suena? Yo me sentí plenamente identificada, aunque se supone que es un mal que puede venir con las personas, mientras que el origen de mi anedonia tiene nombre y apellido. ¿El chico que quieres ver muerto? Sí, o mejor dicho, yo misma. Lo que me hice a mí misma. Tu anedonia también tiene nombre y apellido, ¿verdad? Ese nombre y apellido en mi caso es esa mierda de cáncer o de destino. Puedes llamar como quieras a aquello que acabó con mi novia y en consecuencia conmigo. ¿Clases de qué tomas? De psicología. Veo que intentas comprenderte. Todos los estudiantes de psicología que conozco han elegido esa carrera para lidiar con sus problemas. Bingo, acertaste, Oscar Desmonti. No soy la excepción a la regla, pero ahora dime, ¿de verdad querías tanto a tu novia o solo te sirve de pretexto para darte rienda suelta a tu sufrimiento? Porque cuando escribiste desde el abismo, entiendo que ella todavía no existía para ti, aún no habías vivido tu gran dolor y sin embargo, tu foco ya estaba puesto en el desencanto y las derrotas. Te empeñaste en mostrarnos los cínicos que podemos ser los seres humanos, a excepción por supuesto de Alma, la redentora, la pura y alguno que otro personaje. La muerte de Natalie no fue mi primer dolor, si es lo que quieres saber, y sí, la quería mucho, la amaba. En cuanto a Alma, no es que sea pura, sino que ella decide enfrentar la adversidad desde un lugar diferente, más fuerte y más entero. Todo eso que escribes de las personas, sus miserias, ¿no será porque tienes un alto concepto de ti mismo y uno muy bajo de los demás? ¿Qué va? Yo encabezo la lista de los miserables, sé de lo que hablo, aunque los hay peores y he tenido la mala fortuna de conocer a varios, puede que yo tenga una mirada oscura, pero el mundo es un sitio por más deprimente, ¿no lo crees, licenciada? Pero tú sabes bastante de mí y yo nada de ti, dime, ¿por qué ese chico odiado no quiso verte más? Trataré de contártelo, pero esta vez la película te la tendrás que hacer tú. Para eso eres escritor, usa tu imaginación para armar las escenas, trabaja. Lo que tú digas, Lick. Como ya te dije, la relación con C de cretino, esa no es la inicial de su nombre, fue mutando. En algunos momentos no sé todavía cómo tuve la fortaleza necesaria o la autoestima suficiente para dejarlo. Pero cada vez que eso pasaba, él empezaba a mandarme mensajes hasta que yo volvía a caer y la rueda de promesas e ilusiones comenzaba a girar nuevamente. Yo quería ser querida.
Creía que dependía de mis acciones que eso sucediera, y cada vez que volvíamos a estar juntos trataba de ganar el premio a la más comprensiva. Jamás le decía lo que sentía ni lo que me pasaba, y le perdonaba todo. Me autoconvencía de que él era así, que a las personas hay que quererlas tal y como son, y que lo debía aceptar porque de otro modo me iba a abandonar. Hasta que sin que yo supiera por qué, él empezaba otra vez a alejarse, a estar cada vez más distante. Dejaba de contestar los mensajes y las llamadas. Desaparecía por días sin dar explicaciones y sus redes se poblaban de nuevas chicas a las que likeaba todas las fotos. Estas situaciones se repitieron varias veces. ¿Qué necesitas para ver que él no solo no te quería, sino que te engañaba? ¿No tenías a alguien cerca, una amiga o un familiar que te ayudara a entenderlo? Yo contaba la mitad de las cosas o un cuarto, y con lo que contaba bastaba para que mi familia y mis amigos me dijeran que tenía que dejarlo, que no me merecía, y todas esas cosas hacía oídos sordos. Decía que nadie me entendía, y en cambio me dedicaba a releer cada chateo que habíamos tenido, y cada mensaje intentaba recordar cada detalle del último encuentro, buscando pistas y motivos. Pensaba, ¿se habrá enojado por algo que dije? Tal vez no fui lo suficientemente cariñosa. Las otras chicas deben ser mejores amantes, más divertidas, y todas son más lindas que yo. O, siempre lo arruino todo. ¿Para qué le pregunté eso? Era el cuento de nunca acabar, y lo único que conseguía era desesperarme. Una de las últimas veces, cuando pasaron 10 días sin tener noticias, lo esperé en la calle, y, en medio de una tremenda crisis de llanto, tuve por primera vez una reacción violenta, nada propia de mí. Le estrellé el celular contra el suelo. A él no se le ocurrió nada mejor que dejarme en la esquina donde estábamos y llamar a mi madre para que me fuera a buscar. Obviamente que le importaba más su teléfono que yo, de modo que se declaró enojadísimo por lo que había hecho y no me habló más. ¿Y tú qué hiciste después de eso? ¿Tu madre no intervino para ayudarte? Toda mi familia intervino. Para entonces yo ya estaba haciendo un tratamiento psicológico con el que seguí, pero al tiempo, desoyendo todas las indicaciones de mi psicólogo, me puse nuevamente en contacto con C para pedirle perdón una y otra vez por lo que había hecho y proponerle que nos viéramos. Le juré que para mí lo nuestro estaba superado y que podíamos conversar como amigos. Mi reacción violenta lo había asustado y por eso me había dejado por un tiempo en paz. Pero que yo volviera solita a su telaraña era perfecto para él. ¿Le pediste perdón después de que te dejó tirada en plena calle? Dime que era un truco que usaste para volver a verlo y decirle en la cara lo que pensabas. Tú no entiendes lo que es ser un felpudo humano, creer que no vales nada. Yo no pensaba en hacerle recriminaciones ni reclamos. Mi propósito era uno solo, que él me perdonara y que volviéramos a estar juntos. Finalmente aceptó que fuera al bar de cerveza artesanal que tiene con su primo. Era de tarde y la cervecería estaba cerrada al público. Conversamos un rato en la pequeña oficina que hay detrás, pero después de un rato terminamos sentados en uno de los raídos sofás que forman parte de la decoración del salón. Tomamos cerveza en unas copas tan grandes que parecían peceras. Mientras charlábamos, nos mirábamos insistentemente a los ojos. Recuerdo que en cierto momento me levanté para ir al baño y tuve un rapto de lucidez. Al mirarme en el espejo me dije en voz alta, ¿qué estás haciendo? ¿Otra vez vas a caer? Pero me respondí que iba a hacer lo que se me diera la gana, que lo amaba y que sin él mi vida no tenía sentido. Cuando volví al sillón, no sé qué dijimos, pero empezamos a reírnos hasta que me acerqué y lo besé. Él se hizo el sorprendido, pero siguió adelante. Lo que vino después puedes imaginártelo. Cuando todo terminó, se puso de pie, se acomodó la ropa y me dijo, tienes que irte. Está por llegar mi primo y no quisiera que te encuentres aquí. Te llamo un taxi. Cuando el auto llegó, me avisó que ya había pagado el viaje con tarjeta. Me besó la nariz y por toda despedida agregó, cierra con fuerza la puerta cuando te vayas para que no quede abierta. En las primeras cuadras su gesto de besarme la nariz me pareció increíblemente tierno y romántico, pero después pude ver toda la escena con las partes que había recortado y sin edición. El momento en que se levantó del sillón y salió un poco menos que corriendo, como nunca más me miró a los ojos. Su comentario de que no quería que me viera su primo y cómo me despachó lo más rápido posible, una humillación completa. De verdad que no puedo entenderlo. ¿Por qué amabas o amas a alguien que es tan poca cosa, que te demuestra de 1001 maneras que no te quiere?
¿Eso es lo que deseas para tu vida? ¿Ser tratada como de ese modo? No, definitivamente no. Pero es como una compulsión, una adicción a vivir en una montaña rusa de dolor, dudas, pensamientos recurrentes, ganas de contactarlo y que todo vuelva a empezar. Son personas enfermas que enferman, que te dejan en ruinas. Esta necesidad imperiosa que siento de reparación y justicia. Estos deseos de exponer su abuso son parte de lo mismo, es seguir en la rueda. Bueno, ahora que puedes verlo, bájate, porque en el fondo ese tipo no tiene la menor importancia. El problema está en ti, en esa adicción que describes, esa dependencia a estar con alguien. Desintoxícate, como si se pudiera racionalizar el amor. Claro que se puede racionalizar. En el amor no solo intervienen las emociones, es mucho más que sentir. También es compartir proyectos que te acompañen en los momentos difíciles, resolver problemas, en fin, cuidar y que te cuiden. Me lo dices tú que has hecho sufrir a todos tus personajes y sin ir más lejos. Alma siempre busca controlar todo. No me digas que ella con lo que hace no piensa. Si yo me hago imprescindible para él, tengo más poder, lo controlo. No es esa la idea que tiene Alma. Ya te dije que sus motivaciones son otras. Pero esto va para ti. Te lo digo porque sé de lo que hablo. No te quieren, no te tratan como quieres ser tratada. Déjalo. Empaca tus cosas y vete. Toma esta frase de Alma y es la tuya. No amamos las cosas que son valiosas. Las vemos valiosas porque las amamos. Eso aplica a las personas también. No me digas que nunca has dudado acerca de si estabas o no enamorado. Sí, y por eso ahora sé que cuando dudé no estaba enamorado. El amor nunca puede ser ignorado. Lo sabes, lo sientes y lo vives. Es como un huracán grado 10 y sus síntomas son evidentes. Si un chico no sabe que te quiere, no te quiere. Pero no todos amamos de la misma manera. Claro que hay estilos, se puede ser más o menos cariñoso, conversador o apasionado. Pero la indiferencia, la agresión, el egoísmo y la infidelidad no son estilos. Amar a alguien que no te corresponde, pero que además desprecia el amor que le das y te hiere, es dar algo muy valioso a quien no lo merece. ¿Y qué me dices del sexo, señor Sábelo Todo? Lo que nos pasa en el cuerpo cuando esa persona nos toca. Lo que he sentido por C no lo había sentido jamás por nadie, ni creo que vuelva a sentirlo. Nuevamente te confundes, el deseo no es amor. En nuestra conversación anterior estuviste a punto de insultarme cuando te conté que estuve con chicas a las que deseé y a las que mentí diciéndoles que las amaba cuando no era cierto. Puedes desear y no amar. ¿Y qué hiciste tú cuando deseabas y no amabas? ¿Cómo terminaste con esas chicas? No esperes que te diga que siempre actué bien. En algunos casos la relación se fue disolviendo, en otros me dejaron. A veces di la cara y en algunos fui un cobarde. Di excusas o como sé, fui desapareciendo lentamente. Lo que no hice fue volver, ni procuré hacer daño. Durante un tiempo salí con una chica que decía que me amaba. A mí me gustaba mucho, pero no me pasaba lo mismo que a ella. En un momento empezó a pedirme más compromiso, a preguntarme si la amaba, y yo traté de ser sincero y le dije lo que me pasaba. Como nos gustábamos y no queríamos alejarnos de todo, tomamos la peor de las decisiones y nos convertimos en amantes. Lo único que logramos fue perpetuar el sufrimiento. Ella se pasaba esperando cosas de mí que yo no podía darle. Fue triste. ¿Piensas que me vas a dar lástima, Oscar Del Monte? No, seguro que te comportaste como un cerdo. Todo lo que me contaste me sirve para seguir adelante en mi plan de no volver a confiar nunca más en un chico. No era esa mi intención, al contrario, me gustaría que sepas que el amor verdadero existe, te lo aseguro. ¿Sigues viéndose? No creas que te lo conté todo, hay más, pero hoy ya no puedo seguir. Y respecto a los chicos, salgo con todos y con cualquiera. Estoy decidido a utilizarlos tal y como ustedes nos utilizan a muchas de nosotras. Y ahora te dejo, bye. Adiós, buena suerte. ¿Qué le pasa a esta chica? Si sigue así, va a terminar destruyéndose por completo. Pensé cuando dejamos de chatear. Aquí estoy de nuevo, luego de haber visto tu cuarto video. Cuando fui a casa de David a reclamar mi recompensa, o sea, tu video, me lo daba sin muchos preámbulos. Aunque obsesivo como es, tuve que hacer un relato pormenorizado de mis acciones para demostrarle que era merecedor de él. De mis salidas con Larry estaba más que al tanto, y también de lo que sucedió con tu madre y tu hermana cuando estuvimos revolviendo el cajón de los recuerdos y el dolor.
Él fue uno de los que más insistieron para que me liberara de la pesada carga de tu presencia en ausencia. Con la complicada historia de Sin Alma logré impresionarlo y hasta conmoverlo. Me hizo dar cuenta de que tiene bastantes puntos en contacto con su hermana, Ana. Aunque Ana es tímida y suave, incapaz de plantear las cosas del modo en que lo hace Sin Alma, tan abierta y brutalmente. El broche de oro de la jornada lo puso el propio David cuando me contó lo que estaba pasando con Fred. Ese asunto viene barranca abajo y nuestro amigo está cada vez más decepcionado. Ya te pondré al tanto. Todo esto es para decirte que el tesoro te lo debo, pero que cavar he cavado. Anduve explorando el alma humana a pico y pala. Qué complicadas somos las personas, cómo nos cuesta vivir y ser felices. Y estoy seguro de que es lo que todos deseamos, por lo menos todas las personas que te he mencionado. Para ti era más fácil, belleza mía. Extraño tu levedad para vivir, para mirar al prójimo y al mundo. En este tiempo entendí que una de las tareas que me has encomendado es contarlo todo. Y cuando me di cuenta de que eso significa contarte y tratar de describir quién eras y también lo nuestro, esto de escribir cobró un nuevo significado en una forma en que permanezcas viva y de recordarnos, de seguir estando. Vamos, no me mires así. Ahora entiendo que es una de las cosas que te propusiste. Lamento no haberlo notado antes. Ya sabes que para algunas cuestiones soy un poco bobo. Me asombró del modo en que empezaste este video. Esperaba ver tu cara y en cambio me encontré con una pantalla en blanco. Siempre logra sorprenderme, ¿lo sabías? Eres una chica muy creativa, llena de recursos. Después del blanco vino por fin tu carita. Estabas casi idéntica que en el video anterior, hermosa, con los ojos achinados y tu expresión de niña, pero se te notaba cansada y que te costaba hasta sonreír. Con David dedujimos que filmaste los dos videos el mismo día. Eso es lo que me dijiste mirando a la cámara. Hola, amado mío, aquí tu Natalie, ¿cómo estás? Hey David, compañero, ¿qué tal se está portando nuestro amigo? El eterno joven rebelde cumplió con su trabajo. Si están viendo esto es porque sí, si no, da igual. Lo de empezar este video con la pantalla en blanco es porque creo que es el mejor modo de que entiendas que así es la vida, Oscar. Que siempre podemos volver a empezar, desde el punto que quieras, desde el punto que queramos. Siempre hay nuevos comienzos. Mi vida empezó de nuevo cuando entré a trabajar en la agencia y empezó otra vez cuando te conocí. Fueron todos comienzos de distintos puntos. Cuando lo que creíamos que era estable o estaba medianamente ordenado se sacude, cambia. Hay que empezar de nuevo, no queda de otra. Ya, Oscarcito, te escucho diciéndome que tu pantalla se ha puesto en negro. Está bien, lo acepto esta vez. Está negra la cosa, puedes partir del color que quieras, pero lo importante es que avances sin más corazas, miedos y enojos. En este tiempo hemos estado muy cómodos, los dos juntitos, uno al lado del otro, amándonos y autoabasteciéndonos. Ahora te toca recuperar tu espíritu de exploración. Vas a tener que salir nuevamente al ruedo, mi tesoro. Y para eso, lo más importante es que no bajes la cortina ni te pongas otra vez la armadura para defenderte del miedo. No quisiera que todo esto que nos está pasando o que te está pasando a ti ahora te enoje, más aún con la vida, con el trabajo que te costó ser feliz. Esta herida seguro que abre las otras. Por eso debes curar todo ese viejo temor y esa rabia, lo sabes, ¿verdad? Así que, misión 4, sigue con tus paseos con Larry y todo lo demás. Y cuando te hayas animado a averiguar quién es ese que llora y a enfrentarlo, nos volveremos a encontrar. Te amo, soy tu alma.